El imperio asirio se erige como uno de los grandes imperios de la antigüedad, conocido por su impresionante expansión militar, su administración sofisticada y una economía que prosperó gracias a la combinación de recursos naturales, sistemas tributarios rigurosos y el control de rutas comerciales estratégicas. Desde sus orígenes, en tiempos en que las ciudades-estado mesopotámicas apenas comenzaban a consolidarse, hasta alcanzar la cúspide de su poder durante el periodo neoasirio, la historia asiria se caracteriza por transformaciones profundas en su estructura política, militar y económica. En sus albores, la sociedad asiria se centraba en el desarrollo urbano y en la organización de clanes y familias que, mediante alianzas y conflictos, fueron sentando las bases de un estado emergente. Con el transcurrir de los siglos, la consolidación de un poder central permitió la formación de una maquinaria estatal capaz de movilizar recursos y hombres para la defensa y expansión de sus dominios. Esta consolidación no fue producto del azar, sino el resultado de una serie de reformas administrativas y militares que modernizaron la forma de gobernar, estableciendo un modelo de Estado que combinaba la brutalidad en el combate con una sorprendente capacidad para integrar a los pueblos conquistados. La expansión asiria se dio a través de campañas militares sistemáticas, en las cuales la maquinaria de guerra, compuesta por ejércitos bien organizados y liderados por generales experimentados, fue el instrumento fundamental para extender las fronteras del Estado. Las conquistas no solo tenían como objetivo someter territorios, sino también asegurar el control de zonas estratégicas que facilitaban el flujo de recursos y el comercio entre distintas regiones. Las campañas militares asirias se caracterizaban por la implementación de tácticas avanzadas, como el uso coordinado de infantería, caballería y maquinaria de asedio, lo que les permitía superar las defensas de ciudades fortificadas y reinos rivales. Esta capacidad bélica fue complementada por un sistema logístico que facilitaba el traslado de suministros y refuerzos a lo largo de distancias considerables, asegurando que el imperio pudiera mantener operaciones militares prolongadas. La organización interna del ejército, dividida en unidades especializadas y subordinadas a un mando central, permitió que cada misión se ejecutara con precisión y eficacia, sentando precedentes que serían imitados por otros imperios posteriores. El crecimiento territorial del imperio asirio no solo se tradujo en una extensión geográfica impresionante, sino también en una diversificación de su base económica. La incorporación de vastos territorios implicó la absorción de múltiples recursos naturales, desde metales preciosos y piedras semipreciosas hasta extensas llanuras agrícolas y zonas ricas en madera. La riqueza conseguida a través de la explotación de estos recursos fue administrada mediante un sistema de tributos en el que las regiones conquistadas debían aportar una parte significativa de su producción. Este sistema, aplicado de manera rigurosa y sistemática, permitió que el Estado asirio se beneficiara económicamente sin necesidad de imponer una carga fiscal excesiva sobre la población central. Además, el control de rutas comerciales, tanto terrestres como fluviales, facilitó la importación y exportación de bienes, lo que generó un intercambio cultural y económico que enriqueció tanto a la metrópoli como a las regiones periféricas. El flujo constante de mercancías, que incluía desde productos agrícolas y textiles hasta metales y artículos de lujo, constituyó una fuente inagotable de ingresos que fortaleció la posición del imperio en el contexto internacional. La política asiria, al integrar a los pueblos conquistados en una estructura administrativa centralizada, permitió la formación de un entramado social y económico que favorecía la movilidad y la cooperación. Los gobernadores de las diversas provincias eran designados por el rey y debían cumplir con estrictas cuotas de tributo, lo que garantizaba que las riquezas locales se canalizaran hacia el centro del poder. Este modelo de gobierno favoreció el desarrollo de una burocracia eficiente, capaz de gestionar grandes volúmenes de recursos y de coordinar las actividades económicas en un territorio vasto y diverso. La red de comunicaciones y caminos que se extendía por todo el imperio facilitaba el traslado de mensajes, mercancías y ejércitos, constituyendo un elemento fundamental para la cohesión del Estado asirio. La infraestructura desarrollada por los asirios incluyó la construcción de carreteras pavimentadas, puentes, canales y depósitos de grano, elementos que no solo respondían a necesidades militares, sino que también impulsaban el comercio y la integración cultural.
La riqueza acumulada por el imperio se reflejaba en la magnificencia de sus construcciones y en el arte monumental, que plasmaba la grandeza y el poder del Estado asirio. Los palacios reales, decorados con relieves que narraban las victorias militares y las hazañas del monarca, eran símbolos visibles del esplendor asirio. Las inscripciones cuneiformes talladas en las paredes de templos y palacios no solo cumplían una función propagandística, sino que también servían como registro histórico de eventos importantes. La producción artística y arquitectónica asiria se caracterizó por un estilo sobrio pero imponente, en el que se combinaban elementos decorativos propios de la tradición mesopotámica con innovaciones propias derivadas del contacto con culturas vecinas. La representación de escenas de caza, batallas y ritos religiosos en relieves y esculturas evidenciaba tanto la capacidad técnica de los artesanos como la importancia que la cultura asiria otorgaba a la glorificación del poder y la autoridad. La organización económica del imperio se sustentaba en un complejo entramado de actividades agrícolas, artesanales y comerciales, que garantizaba la autosuficiencia en tiempos de paz y la capacidad de sostener campañas militares prolongadas en épocas de conflicto. La agricultura, base fundamental de la economía asiria, se desarrolló en las fértiles tierras de la Mesopotamia, donde la irrigación y las innovaciones técnicas permitieron cosechas abundantes. Los ríos Tigris y Éufrates, además de proporcionar agua para la agricultura, funcionaban como arterias comerciales que conectaban diferentes partes del imperio y facilitaban el intercambio de productos. En las regiones montañosas y en las zonas ricas en minerales, se desarrollaron actividades extractivas que suministraban metales preciosos y materiales de construcción, indispensables para el mantenimiento y embellecimiento de las infraestructuras estatales.